¡Epa, compadre! ¡La hojilla! Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Fidel no se pierde la hojilla. Prepárense. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Estamos transmitiendo a través de Macunay Macariña Radio 104.9 FM para la Gran Caracas, Miranda, Vargas y un poquito más allá. También estamos transmitiendo a través de www.noticiasmk.com, www.lahojillamk.com. Pues estamos recibiendo sus mensajes a través de las cuentas Twitter, @lahojillantv, @lahojillamktv, @mk104 piso 9 FM. Y a través de las emisoras en Caracas, Radio Ali Primera 95.5 FM en el Valle, Radio Negro Primero 101.1 FM en Sarría, en Miranda, Radio Urquía 97.5 FM en Los Teques, Radio Zamora Libre 101.9 FM en Charallave, Radio Paraipa 94.7 FM en San Antonio de los Altos. En Mérida, Radio Agrícola 95.9 FM en Bailadores. En Monagas, Radio Conexión 91.9 FM en Maturín, Radio Vanguardia 103.3 FM en Maturín. En Lara, Radio Misión Estéreo 94.5 FM en el municipio Simón Planas, Radio Cabudare 97.7 FM en Cabudare, Radio Participativa 101.1 FM en Barquisimeto, Radio Café 104.9 FM en el municipio Morán, Radio Crepuscular 95.9 FM en la comuna Ataroa. En Portuguesa, Radio Portugueseña 97.1 FM, Portugueseña TV, Canal 3 en el estado Falcón, Radio Caribe Martín 102.7 FM en Coro, Radio Ideas al Aire 90.5 FM en Chichiriviche, Radio Pantano 91.5 FM en Coro, en Nueva Esparta Radio Cuinche 103.9 FM en la península de Macanao, en el estado de Anzoátegui Fundación Comunitaria Reina 93.3 FM en El Tigre, en Carabobo Radio Bicentenaria 98.3 FM en el estado Bolívar, Radio Coroba 89.3 FM en Caicara del Orinoco, en el estado Yaracuy, Radio Nirgüeña 88.3 FM en Nirgua, en Sucre, Radio Urimares 101.9 FM en Carúpano, Radio Caracuay 90.9 FM en Huaca, en Zulia, Radio Familia 93.7 FM en Maracaibo, en Trujillo, RMT 100.7 FM en Trujillo, en el Táchira, Radio Cordillera 90.7 FM, en Petare, Petare TV, Canal 60 UHF y por www.aporrea.org. Bien, fíjense, ayer el presidente Maduro recibieron a una comisión de la UNASUR para unas conversaciones con la MUD, con la Mesa de Unidad Democrática. Dice acá, en una noticia del Correo del Orinoco, presidente Maduro espera reunirse hoy con la oposición, con UNASUR como testigo. El jefe de Estado conversó con los cancilleres del bloque y adelantó que si se produce el encuentro pondrá
sobre la mesa la lucha contra la inseguridad, así como un plan de inversiones para el control de la inflación y el pleno abastecimiento. El mandatario recibió a movimientos del ALBA, que son movimientos colectivos del ALBA, movimientos sociales de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Entre otras cosas, Maduro recordó que los cancilleres UNASUR estuvieron hace 15 días en el país en labores de acompañamiento y asesoría para el diálogo y la paz. Calificó como un privilegio de la historia tener la UNASUR como apoyo para la construcción de la paz y destacó la experiencia acumulada en defensa de la democracia y en rechazo al golpismo. Y rememoró los casos de Bolivia y de Ecuador. UNASUR ha demostrado ser un bloque político exitoso para canalizar los conflictos políticos. Bien, ¿qué sucedió hoy? Mientras se abría el espacio para esta conversación que se va a sostener con, eligieron fue a Aveledo, a Henry Falcón y a otro más, el Barbosa del Zulia. Son 3 de la oposición, dicen ellos, no golpistas. Sin embargo, mientras eso sucedía, mientras se hablaba incluso desde el Twitter del canciller de Elías Agua, mientras el Twitter del canciller Elías Agua estaba hablándose de la reunión con la Mesa de Unidad Democrática, nos encontramos con lo siguiente. En San Diego, Valencia. Esto en el marco de la reunión de UNASUR. Vean esto. Esto que ustedes ven aquí en llamas es lo que nosotros venimos advirtiendo desde hace tiempo, rato. Terrorismo. Incendiaron nada más y nada menos que una gandola con gasolina. Gandola con gasolina. Afortunadamente, sin víctimas. Pero la pregunta es, seguimos con el tema del puchimbol. Yo llamo a UNASUR, el Estado llama a UNASUR, lo llama de buena fe. ¿Para qué? Para mediar, pues, lo que está, la lucha que tiene el presidente Nicolás Maduro para lograr la paz. Y hablamos de paz, y yo quiero con esto quedar bien sentado, hablamos de paz para esos pequeños focos de insurrección que aún persisten y tienen un plan. Nosotros ya lo hemos advertido, lo hemos hablado como 1000 veces aquí. El tema es por qué, justo en medio de unas conversaciones, se hacen eventos terroristas como este. Esa es la pregunta. ¿Por qué? ¿Hasta dónde estos señoritos Aveledo, Henry Falcón y compañía saben que esto estaba por suceder? Y ojo, yo no estoy aquí bombardeando la mesa de diálogo que se tiene, ni la paz, o como dijo José Vicente Rangel, dice que hay que ser persistente con el tema de la paz. El tema es por qué. Bueno, solamente eso, hubo otros eventos. Tenemos otros eventos duros, duros digo yo porque la pregunta que se le tiene que hacer a un ciudadano común corriente con cualquier tipo de formación política o ideología que tenga, o cualquier inclinación política que tenga, es: ¿usted no cree, ciudadano, camarada, compañero, que un acto como este, por lo menos los 3 representantes de la MUD que van a reunirse, ojalá sea pública esta reunión, deberían por lo menos rechazar, por lo menos,
Y hago esta pregunta, ¿por qué? Hoy, desafortunadamente, hace poquito, salió una noticia en donde dice que Lula da Silva dice que recomienda al presidente Nicolás Maduro, le recomienda un gobierno de coalición. Un gobierno de coalición. Y aparte de eso, no sabemos si todo esto es verdad. Estamos hablando de una noticia que salió supuestamente un contacto de Lula da Silva a través de internet. No sabemos. O sea, estamos hablando de una noticia que es pública y notoria. Hasta este momento ha sido publicada en todos los diarios y ha sido muy bien aprovechada por la derecha. Llega Lula da Silva y dice que no es solamente que dice que recomienda a Maduro tener un gobierno de coalición. Eso implicaría que, bueno, ¿cómo es que es el gobierno de coalición? Que voy a llamar a Capriles para que él esté de vicepresidente de la República, luego metemos de ministro a Barbosa nos traemos a Henry Falcón y lo ponemos de ministro. Vean ustedes. Sino que también el señor Lula da Silva dice que le cayó bien, chico, Capriles, porque es el único que no ha caído en la, ¿cómo dijo él? En la violencia, pues, del resto de la oposición. Es decir, peligrosamente, Lula da Silva, creo que o desconociendo o con muy mala intención, y que conste, la respuesta ahorita de Nicolás Maduro me pareció bien buena, ya se las voy a decir. El señor Lula da Silva, no sé si es que desconoce lo que está pasando en Venezuela o con muy mala intención, tira unas declaraciones en el marco de una reunión de la oposición, de un diálogo con la oposición y en el marco de la visita de cancilleres de UNASUR. Yo no sé por qué estoy recordando ahorita, y ya les voy a hablar lo del Punching Ball, que mientras Lula era amigo nuestro, ¿verdad?, de la Revolución Bolivariana, teníamos un canciller como Morín que cada vez que declaraba era todo lo contrario a lo que hacía Lula y a lo que declaraba Lula. Es decir, Morín, canciller brasilero, siempre declaraba en contra de la revolución, más de un chascarrillo se le fue, mientras Lula se lavaba las manos, bueno, él es Morín, pues, o sea, la irreverencia de Morín. Con amigos así, prefiero a los enemigos. ¿Por qué? Porque me están sectorizando. Discúlpenme, pero tengo que decirlo, es una opinión muy personal y me hago responsable de ella. Están sectorizando a esa oposición en buenos y malos. No. Y por eso hoy me di la tarea de buscar unos videos para explicarle al país que Capriles Radonsky, Aveledo, los mismos que están sentándose ahora mismo en Cancillería al diálogo por la paz, son igualitos los mismos que están ahora en este momento tomando una posición de violencia. Que se hayan escondido, ese es otro tema. Pero es así. No nos vamos a caer a coba, a mí no me va a venir Lula da Silva a sectorizar, a agarrar y decir que Capriles Radonsky es buena gente y Leopoldo y los otros son violentos, que esa no es la vía, que tal, y que encima de eso nosotros tenemos que tener un gobierno de coalición. Eso no es así. Está bien bueno la respuesta de Nicolás. Nicolás habló de sí, efectivamente, que hay un gobierno de coalición. Están todas las fuerzas. Están todos los que han aceptado el diálogo. A excepción de aquellos que hablan de diálogo, pero apoyan al mismo tiempo una salida violenta y planes de golpe de Estado. ¿Ven? No, nosotros tenemos un gobierno
en coalición. ¿Por qué? Porque el presidente Nicolás Maduro se ha sentado con los sectores empresariales. Ahí se ha sentado. Se ha sentado con un sector de los estudiantes que sí, que efectivamente aceptan. Y se ha sentado con alcaldes que han aceptado el diálogo. Pero el resto, y ahora voy con lo de Puchimbol. Es decir, ¿cuál es la política empleada por parte de la oposición? Yo quiero diálogo, pero al mismo tiempo te exploto una gandola. Yo exijo respeto a los derechos humanos, pero me están matando guardias nacionales, oficiales, me están matando gente con alambradas, me los degollan, pero yo quiero que me respeten los derechos humanos. ¿De qué carajo estamos hablando aquí? ¿De qué diálogo hablo? Y ojo, repito, es una opinión muy personal mía, de Mario Silva. No el Estado, el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer, que es un llamado a la paz. Pero nosotros estamos planteándole al pueblo venezolano, se está planteando las cosas en su real dimensión. Aquí hay un golpe de Estado en proceso y un golpe suave en proceso y un golpe, no es solamente golpe, estamos hablando de guerra de cuarta generación, guerra de baja intensidad, en donde los sectores empresariales, los que tienen el poder económico, tanto de medios de comunicación como algunos sectores de alimentación, nos siguen dejando los anaqueles vacíos, o sea, siguen tirándonos el mismo golpe económico y de igual manera también nos siguen alienando y nos siguen atacando por los medios de comunicación. ¿Quieren ver? UNASUR segundo round, de tal cual. Gobierno y oposición se reúnen con UNASUR y te vienen por aquí. Maduro pacta con UNASUR reunión con la oposición. Pacta, un pacto. Nacional, su tema principal, consideran objetivos militares a los dirigentes estudiantiles. Esto es propaganda de guerra. Y Nuevo País, por supuesto que no quieren diálogo. Recordemos que Rafael Poleo es el papá de Patricia Poleo, es miembro de toda esa porqueriza que hay en Miami. Y ahora el tema es, miren, yo ayer decía, y hoy lo voy a tener que repetir, que siguen subestimando al pueblo venezolano. Ojo, lo digo con pelos y señales, siguen subestimando al pueblo venezolano. La derecha no ha cesado de atacar. La derecha no ha cesado de seguir adelante con su plan siniestro de la guerra civil. La derecha no ha dejado, no vean ustedes, que me diga alguien que tenga 5 dedos de frente, 2 dedos de frente, que tenga 2, si el explotar una gandola de gasolina es una protesta pacífica. No hay nada, la explotan y salen de inmediato por Twitter, por las redes sociales, a decir que fueron los colectivos. Matan a un oficial de la Fuerza Armada Bolivariana, de la Guardia Nacional Bolivariana, fueron los colectivos. Y eso no es nada más en las redes sociales, eso se va al exterior. Hay una campaña brutal contra Venezuela. Brutal. Pero siguen subestimando al pueblo venezolano. Siguen subestimando su capacidad de respuesta. Siguen subestimando, yo lo voy a poner así bien claro, eso que está allí detenido porque todavía consideramos, y me meto en eso, consideramos que hay un chance para la paz. Disciplinado, expectante. Disciplinado, expectante. Y quiero ponerlo bien sentado porque
la derecha o la ultraderecha, y estoy incluyendo a los señores que están sentados en este momento, que ahora mismo se van a sentar para hablar de diálogo, son los mismos que ayer en una conversación por PIN se estaba hablando de tratar de vulnerar a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Que se estaba tratando de vulnerar a todos nuestros sectores revolucionarios, los que consideramos revolucionarios, y que se estaba tratando incluso, que es lo peor, aplicando guerra de quinta generación, atacar nuestras debilidades. ¿Cuáles son nuestras debilidades? Yo voy a recordar algo de ayer, del programa de ayer. ¿Desde cuándo no le estarían diciendo a más de uno aquí que Chávez se iba a morir? ¿Desde cuándo no estaban vulnerando la conciencia de quienes nosotros, en algún momento dado, pequeño sector, creemos de verdad que, bueno, que son revolucionarios, pues? El golpe económico se sigue dando. Siguen vacíos los anaqueles. El señor Lorenzo Mendoza habla de producto venezolano y no aparece la harina pan. ¿Qué provoca eso? Lógico, provoca tumulto en el momento en que aparece porque la tiran espasmódicamente, es la palabra. La sacan a la calle espasmódicamente. Sacan los productos cuando ha pasado un ratico en donde ya la desesperación aprieta. Entonces ahí está el camión. Y nos siguen atacando por el lado económico. Por el lado del hambre, ¿ves? La comida, el alimento. Nos están aplicando todas las leyes, nos están cayendo a carajazos, así como lo oyen. Y al mismo tiempo aparecen en los medios de comunicación privados hablándonos de diálogo. Eso se llama un proceso de ablandamiento para que tú no solamente negocies, sino que entregues el poder. Porque ya el problema no es ni siquiera si estamos negociando o no la paz, la tranquilidad. No es ese ni siquiera el problema. El problema es que ahora mismo, en este momento, toda la golpiza que te están dando por debajo de cuerda, que le dan a nuestro pueblo, y que en cierta medida uno anda ahorita así como tratando de evitar esa golpiza, al final tiene un objetivo que es derrocar la revolución bolivariana. Yo estoy hablando de derrocar la revolución bolivariana porque al sacar a Maduro de ahí, vienen con todo. Y repito, subestiman a este pueblo. Lo subestiman. Porque ya ni siquiera se trata de ablandar al Estado o de ablandar al gobierno para que el gobierno ceda espacios. No, es que es ablandar al gobierno para derrocarlo. Y sale Lula haciendo esa declaración infame. El que se decía amigo, y es infame, ustedes me disculpan. Es mi posición, lo digo yo. No sé cuál es la opinión de Nicolás. Nicolás ya la dijo, sí, que ellos aceptaban la opinión de Lula, pero que hay un gobierno de coalición. Entonces a mí me pareció muy buena la respuesta, pero este señor que está aquí piensa que esa declaración es infame. Primero porque se da en un momento en que no debe hacerse. Aquí está la delegación de UNASUR. Segundo, camarada Lula, usted no es presidente, pero yo voy más allá. ¿En el marco de qué se da esas declaraciones? Y ahora mismo, después de estos comentarios, vamos a ver el documental. ¿En el marco de qué se dan estas declaraciones? Vamos a ver.
Yo tengo de Refugio Sociológico unos artículos muy buenos y dice, ¿qué está pasando en Brasil? ¿Qué pasa en Brasil? Bueno, el precio del progreso por Boaventura de Souza Santos, un sociólogo, dice, con la elección de la presidenta Dilma Rousseff, Brasil quiso acelerar el paso para convertirse en una potencia global. Muchas de las iniciativas en ese sentido venían de atrás, pero tuvieron un nuevo impulso. Conferencia de la ONU sobre el medio ambiente, Río +20 en 2012, Mundial del Fútbol en 2014, Juegos Olímpicos en 2016, lucha por un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, papel activo en el creciente protagonismo de las economías emergentes, los BRIC, Brasil, Rusia, India, China y África del Sur, nombramiento de José Graciano da Silva como director general de la Organización para la Agricultura y la Alimentación, FAO, en 2012, y de Roberto Acevedo como director general de la Organización Mundial de Comercio a partir de 2013. Una política agresiva de explotación de los recursos naturales, tanto en Brasil como en África. Principalmente en Mozambique, fomento de la gran agricultura industrial, sobre todo para la producción de soya, agrocombustibles y la cría de ganado. Beneficiado por una buena imagen pública internacional granjeada por el presidente Lula y sus políticas de inclusión social, este Brasil desarrollista se impone ante el mundo como una potencia de nuevo tipo, benévola e inclusiva. No podía pues ser mayor la sorpresa internacional ante las manifestaciones que en la última semana sacaron a la calle a centenares de miles de personas en las principales ciudades del país. Si ante las recientes manifestaciones en Turquía, la lectura sobre las dos Turquías fue inmediata, en el caso de Brasil fue más difícil reconocer la existencia de dos Brasiles. Pero está ahí a ojos de todos. La dificultad para reconocerla reside en la propia naturaleza del otro Brasil. Un Brasil furtivo, a análisis simplista. Ese Brasil está hecho de tres narrativas y temporalidades. La primera es la narrativa de la exclusión social, uno de los países más desiguales del mundo. De las oligarquías latifundistas, del caciquismo violento, de las élites políticas restrictas y racistas, una narrativa que se remonta a la colonia y se ha producido sobre formas siempre mutantes hasta hoy. Yo hablaba del capitalismo y sus mutaciones. Entiéndase eso. Recordemos, Lucio Gutiérrez. ¿Cómo llega Lucio Gutiérrez a la presidencia de Ecuador? Con la bandera de Chávez. ¿Y después qué hizo? Seguimos. La segunda narrativa es la de la reivindicación de la democracia participativa que se remonta a los últimos 25 años y tuvo sus puntos más altos en el proceso constituyente que condujo a la Constitución de 1988. En los presupuestos participativos sobre políticas urbanas, en centenares de municipios, en el impeachment del presidente Collor de Mello en 1992, en la creación de consejos de ciudadanos en las principales áreas de políticas públicas, especialmente en salud y educación, a diferentes niveles de la acción estatal, municipal, regional, federal. La tercera narrativa tiene apenas 10 años de edad y versa sobre las vastas políticas de inclusión social adoptadas por el presidente Lula a partir de 2003 que condujeron a una significativa reducción de la pobreza. Escúchese bien. A la creación de una clase media con elevada vocación consumista, al reconocimiento de la discriminación racial sobre la población afrodescendiente e indígena y a las políticas de acción afirmativa y la ampliación de reconocimiento de territorios y quilombolas descendientes de esclavos e indígenas. Es decir, todo eso se estaba dando en el marco con Lula, en el marco ya de lo que es el periodo Chávez. Y los movimientos sociales en Brasil son los que repotencian a Lula. Lo que sucedió desde que la presidenta Dilma asumió el cargo
fue la desaceleración o incluso el estancamiento de las dos últimas narrativas. Y como en política no existe el vacío, ese terreno baldío que dejaron fue aprovechado por la primera y más antigua narrativa, la oligarquía. Fortalecida bajo los nuevos ropajes del desarrollo capitalista y las nuevas y viejas formas de corrupción. Las formas de democracia participativa fueron cooptadas. Oye, ese nombre se me parece bastante algo por ahí. Bueno, neutralizadas en el dominio de las grandes infraestructuras y megaproyectos y dejaron de motivar a las generaciones más jóvenes, huérfanas de vida familiar y comunitaria integradora, deslumbradas por el nuevo consumismo y obcecadas por el deseo de este. Las políticas de inclusión social se agotaron y dejaron en responder a las expectativas de quien se sentía merecedor de más y mejor. La calidad de vida urbana empeoró en nombre de los eventos de prestigio internacional que absorbieron las inversiones que debían mejorar los transportes, la educación y los servicios públicos en general. El racismo mostró su persistencia en el tejido social y en las fuerzas policiales. Aumentó el asesinato de líderes indígenas y campesinos, demonizados por el poder político como obstáculos de crecimiento, simplemente por luchar por sus tierras y formas de vida contra el agronegocio y los megaproyectos mineros e hidroeléctricos como la presa de Belomonte, destinada a abastecer de energía barata a la industria extractiva. La presidenta Dilma fue el termómetro de este cambio insidioso. Asumió una actitud de indisimulable hostilidad hacia los movimientos sociales y los pueblos indígenas. Un cambio drástico respecto a su antecesor. Luchó contra la corrupción, pero dejó para los aliados políticos más conservadores las agendas que consideró menos importantes. Así, la Comisión de Derechos Humanos, históricamente comprometida con los derechos de las minorías, fue entregada a un pastor evangélico homófobo que promovió una propuesta legislativa conocida como cura gay. Dice, las manifestaciones revelan que lejos de haber sido el país que se despertó, fue la presidenta quien se despertó. Con los ojos puestos en la experiencia internacional y también en las elecciones presidenciales de 2014, a la presidenta Dilma dejó claro que las respuestas represivas solo agudizan los conflictos y aíslan los gobiernos. En ese sentido, los alcaldes de 9 capitales ya han decidido bajar el precio de los transportes, es apenas un comienzo. Para que sea consistente es necesario que las dos narrativas, democracia participativa e inclusión social intercultural, retomen el dinamismo que ya había tenido. ¿Qué pasa con los pueblos? Brasil y todos estos pueblos de Latinoamérica, porque ese es el tema. El tema es que siempre se subestima al pueblo. Dilma es del PPT, del Partido de Trabajadores, del PTT, el Partido de Trabajadores de Brasil. Son los que están en el poder. Pero de repente te habla la oligarquía, te empieza a diseñar, ¿ves? Te empieza a diseñar, no, vale, mira, no podemos dar tanto dinero para los pobres. No podemos darle tanto dinero a la salud. No le podemos dar tanto dinero a la educación. No le podemos dar tanto dinero a los desarrapados, sino que hay que darle más dinero a los ricos. En consecuencia, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? La situación en Brasil es total y absolutamente diferente a la venezolana. Tenemos allá a una oligarquía retomando el poder. Pero no es que lo está retomando amenazando con golpes, esto no. Es que lo está retomando porque las políticas que se están implementando son neoliberales. Hace poco, yo no sé quién fue, creo que fue Luis Correa, Rafael Correa. Hace poco Rafael Correa dijo que después de la muerte del comandante Chávez hubo un frenazo. Y eso es verdad. Nosotros tenemos que aceptarlo como autocrítica. Hubo un frenazo. Ojo, ya el frenazo se había dado en Brasil. Yo quiero recordar que en el foro de Sao Paulo, por allá, cuando
Cuando Chávez estuvo en Brasil, ya estaban frenando lo que era la democracia participativa y protagónica al sur de Brasil. Ya había un freno. ¿Por qué? Porque demasiado buen ejemplo. Y los buenos ejemplos hay que acabarlos. Y ahora, nuevamente los tecnócratas, mucho en toda Latinoamérica, están movilizándose para que retomemos el neoliberalismo como una opción. Claro, hay que decirle ahora neoliberalismo con rostro humano. Frenar las inversiones sociales, que es una inversión social. ¿Qué es la inversión social? Salud, vivienda, trabajo, alimento, todo lo que necesita el ser humano. Y Chávez hablaba de la multipolaridad, de crear un frente, acá mismo en Latinoamérica, crear un frente que le pusiera cara o le plantara cara a lo que es el imperialismo norteamericano. ¿Qué intentonas hemos estado viendo alrededor, aparte del golpe suave que le están metiendo a Venezuela? El Pacto del Pacífico, que es el ALCA, de nuevo, ¿ves? Al enemigo, si no se le entierra completo, tiende a sacar una mano. Y sobre todo, como lo que explicaba yo en el artículo, cuando digo el imperialismo mutante, el que se agarra de cualquier cosa, y no es solamente mutante, sino que va dejando el veneno atrás, se repiten cosas como la del Pacto del Pacífico, en donde casi que le dijeron a Costa Rica, bueno, veremos si te vamos a meter en este pacto, tú sabes, un pacto tan bueno, tan del carajo para los empresarios, no para los pueblos, no para los pueblos. Por eso, y ahora concluyendo, ¿ves? A lo mejor voy a caer mal con lo que voy a decir. Y ahora concluyendo. Repito, primero, no se subestime al pueblo. Segundo, no se subestime los 14 años que estuvo el comandante Chávez al frente de aquí, diciéndonos cómo son las cosas. Tercero, la oposición venezolana tiene un problema que resolver. O recoge a sus locos, o la revolución en algún momento va a pasar factura. ¿Duele lo que uno dice? No. Son 15 años, 14 años, y los que restan con el comandante aquí adentro. Con el comandante aquí. Porque Lula me habla a mí ahorita de qué bien le cae Capriles Radonsky. Pero resulta que Capriles Radonsky tiene 14 muertos que todavía no los ha pagado. Hizo lo mismo que hizo Leopoldo, hizo lo mismo que hizo María Corina, hizo lo mismo que hizo Antonio Ledesma. Entonces el problema es que en este momento ya el pueblo se está convirtiendo en vocero. Y el pueblo no es pendejo. La política de Maduro no está errada. No. Vamos a hablar de paz, pero él dijo hoy algo que para mí es muy interesante. Nosotros no vamos a entregar la revolución. Respondiéndole a Lula. Sí, nosotros vivimos una coalición, nosotros estamos hablando con los sectores empresariales, estamos hablando con los sectores estudiantiles, todo lo que tú quieras, pero no vamos a entregar la revolución. Coño, Maduro no se equivoca. Nosotros no vamos a entregar la revolución. No la vamos a entregar. ¿Saben por qué? Ya les voy a pasar un documentalito. Para ver si Lula, que está allá, que dicho sea de paso, ya todo el mundo estaba pensando que era que él quería sustituir a Dilma. ¿Ven? Claro, el problema es cómo carajo te quitas de encima la oligarquía ahora diciendo queremos regresar al pasado. Porque el hecho de que unos alcaldes hayan reducido los pasajes, los precios de los pasajes, eso no es garantía de que en Brasil se esté gestando una revolución. Eso no es garantía. Ni tampoco es garantía que el nombre de Lula regrese a la presidencia. Ah, pero comenzaron a decirle traidor
a Lula. Y de inmediato dijo que él no tenía, que él no quería atacar nada más, nunca a Dilma y que él no quería ser presidente. Qué tremendas contradicciones se están dando ahí en la sociedad brasileña. Porque es lo terrible, ¿no? Que venir de un partido obrero, del partido de trabajadores, y de repente pensar como los ricos. Eso es tránsfuga. Eso es tránsfuga. Ahora, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Nicolás. Nosotros no vamos a vender la revolución. No la vamos a negociar. Aquí son 14, 15 años. Ahí escuchando al comandante. Y después, en el año 92, cuando dijo por ahora, y todo lo que nosotros hemos pasado para agarrar y entregar la revolución, coño, están equivocados. Están equivocados. Eso no puede pasar. Ahora, sí me gustaría que Lula, allá en Brasil, después de esas declaraciones que para mí son infames, eso, la traición siempre es infame, compadre. Se los pongo de esta manera, la traición es infame porque duele, ¿me entiendes? Duele. Duele, sobre todo sabiendo. Mire, el comandante Chávez era un hombre tan bueno, carajo, tan bueno, que hasta cuando tenía al lado a alguien que sabía le estaba echando una vaina, él todavía insistía y creía en la calidad humana de esa persona como para recuperarla. Recordaré todo el tiempo a Baduel cuando lo subió a general en jefe y Baduel le lloró aquí en el hombro. Y Chávez, bueno, está bien, coño, échale bola. Y el primer golpista era Baduel. Y le lloró aquí en el hombro. Y no fue la primera vez ni la última que lo traicionó, no, es que lo venía traicionando desde el Samán de Güeres. Desde el día que dijo, no, yo no voy. Desde ahí ya lo traicionaba. Ah, pero él lloró. Yo me acuerdo con el bastón en la mano y lloró en la vaina. Entonces la traición duele, es arrecha. Eso se enquista aquí adentro y duele. Duele, uno no puede aceptar eso. La traición es lo más bajo de un ser humano. Y sobre todo cuando está dirigida por intereses. Operación Jericó. Quiero recordarlo, el Mossad. Duele. ¿Me entiendes? Vamos a ver si con esto que le voy a presentar, que son 2012, las organizaciones de estos terroristas y de este golpe de Estado suave, ese golpe que vienen dando, y yo creo, lo único que me queda por decirle, presidente, llame a la clase obrera, llame al pueblo, está alerta, pendiente. No estamos diciendo que llame a la insurrección popular, pero sí llámelos a estar alerta, presidente, llámelo. Porque la oligarquía y el capitalismo tienen una capacidad de mutarse y de vender con el lenguaje enrevesado, vender escenarios que son una porquería, porque a futuro nos van a joder. Vamos a ver este documental para que vea, a ver si Lula sabe quién era Capriles Radonsky Rueda. Prepárense. My name is Gene Sharp, and this is the work I do. Primarily, I try to understand the nature and potential of nonviolent forms of struggle. Digamos que Otpor, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? O una referencia de la lucha no violenta. La no violencia. Hecho en Serbia, hecho en Egipto, hecho en muchos países del mundo. Inspirado en la lucha de Mohamed Gandhi, de Martin Luther King. La simbología que se le da de la mano blanca es el movimiento de la paz.
ha sido más o menos el mismo esquema, ¿no? Que es un tema de resistencia, una lucha de resistencia, y por eso es nuestro puño, ¿no? Que es símbolo internacional, símbolo universal de lo que es la resistencia. Creemos en la paz, pero la paz no es lo que produce este gobierno. Nuestro proyecto es hacer la oposición al gobierno y nuestro discurso es firme. Durante muchos años, Gene Sharp y el Instituto Albert Einstein vivieron en la sombra, pero el éxito de las revoluciones de colores en países de la vieja Europa socialista los dispararon a la fama. Para la CIA, fue tanta la expectativa en torno al alcance de la lucha no violenta que pronto concentró sus esfuerzos en extenderla a todo el mundo, incluida Venezuela. Estamos hablando de cómo sacar a Chávez del poder. Chávez sale con la teoría del doctor Gene Sharp, con el golpe suave. Jabu es una plataforma de resistencia, una plataforma de lucha no violenta que su objetivo, bueno, es la defensa de los derechos humanos en Venezuela. Lorenz Salé, coordinador general de Jabu. A pesar de que su organización ha planificado actos violentos para intentar desestabilizar al gobierno de Chávez, parecería ahora buscar el mismo propósito por caminos distintos. He estado participando y participé en protestas fuertes, protestas muy violentas. Públicamente yo he pedido perdón y nuestra organización ha pedido disculpas porque en algún momento vimos que la violencia pudiera haber sido un método, ¿no?, de lucha. Ahorita creemos todo lo contrario. El pasado 31 de enero, miembros de Jabu se declararon en huelga de hambre frente a la sede de la OEA en Caracas, exigiendo libertad incluso para los presos por el golpe de Estado del 11 de abril. Apenas un día después que terminaran la huelga, otra protesta empezaba frente a la sede del PNUD, con el pretexto de exigir aumentos en el presupuesto universitario. Todo como lo indica Gene Sharp en su libro De la dictadura a la democracia, una suerte de Biblia para los fanáticos de las revoluciones de colores. El problema es que el proyecto de Hugo Chávez Frías no es permanecer en la universidad pública, es destruir la universidad pública que tenemos. El gobierno quiere destruir las universidades públicas. Ese es el destino de ellos, destruir las universidades públicas y crear una serie de soldaditos robotizados que piensen y hablen de la misma manera que habla él. Yo prefiero darle empleo a una persona que estuve 2 años hablándole del Che, hablándole de Cuba, hablándole de comunismo. Me va a servir mucho más para mi sistema que una persona que se graduó en una universidad libre, donde hay libertad de pensamiento, libertad de ideas, que probablemente sea una tranca para lo que es el avance del plan político. No puede educar a sus estudiantes en un pensamiento y una línea única, dictatorial, comunista, fascista. Entonces eso lo tienes en la Bolivariana, eso lo tienes en la UNEFA. En los últimos 12 años, el gobierno bolivariano extirpó de Venezuela el analfabetismo, aumentó en 190% la matrícula universitaria y multiplicó varias veces su inversión social, pero algunos jóvenes prefieren ignorarlo. ¿De la UCB? Sí. ¿Qué presupuesto tiene la UCB para este año? El 60%. ¿Equivalente a? Ellos necesitan un poquito de... ¿Estudiantes de oposición no están de acuerdo con la auditoría de las universidades? No. ¿Por qué? Porque no sé mucho de eso, pero sí que sé que no están de acuerdo. Pero el presidente quiere aprobar una ley contra las universidades, quiere quitarle la autonomía a la UCB como tal. Pero no están de acuerdo ustedes en pedir presupuesto, pero también en auditoría de ese presupuesto. No sé, ahí sí, no sé. Hay cantidad de información que seguramente nosotros como estudiantes no tenemos. Muchos aquí están marchando por algo que no saben, es verdad. A pesar de los llamados al diálogo de las autoridades y las convocatorias a mesas de trabajo con rectores de universidades autónomas, la protesta se mantuvo por 31 días. Aunque los huelguistas reclamaban providencias estudiantiles, muy pronto se hizo evidente que había otra agenda detrás. A Hugo Chávez que se ponga la alpargata porque lo que le viene es oro. ¿Cuál es nuestro objetivo? Primero, unificar la protesta. Y hay cientos de protestas a nivel nacional, pero están dispersas. Nuestro primer objetivo, unificar la protesta nacional. Vamos a seguir sumando inclusive internacionalmente. El llamado es ya a esas autoridades internacionales como la ONU, como la OEA. Si hay que cambiar este gobierno en búsqueda de la libertad y la democracia, pues se hará. El mal llamado movimiento estudiantil venezolano tiene
una misión política muy importante que le ha dado la oposición venezolana y sus hermanos mayores allá en los Estados Unidos. Y no es nada más y nada menos que crear una base, un fundamento, una estructura de desestabilización con el fin de preparar lo que va a ser un escenario no electoral del 2012, un escenario de guerra en el 2012. La táctica como básica de la estrategia de Gene Sharp es que se mantiene y que va creciendo, ¿no? Las protestas, la violencia, el caos, para crear un ambiente que por un lado podría deslegitimar el proceso electoral o por otro lado podría luego impulsar todo lo que ellos ya han anunciado, han preanunciado, que serían declaraciones de fraude. Si no está claro en un cambio, tiene que pensar en hacer sus maletas. Tiene que pensar en que próximamente hay un proceso electoral y que este movimiento estudiantil que hoy lucha por la Universidad Venezolana está haciendo todo el esfuerzo, va a hacer todo el esfuerzo para también lograr que en el 2012 este país pueda retomar la democracia. Vilca Fernández, uno de los rostros más radicales entre los estudiantes de derecha. Aunque se dice defensor de la no violencia, su grupo, el Movimiento 13, ha ejecutado actos vandálicos y agresiones a policías, funcionarios de la Guardia Nacional y comunicadores populares. El Movimiento 13 es la antítesis de un movimiento estudiantil. Es un movimiento que se ha convertido en el brazo ejecutor, en el brazo mercenario de los intereses políticos de los que aspiran derrocar al gobierno por la vía violenta. En una de las confrontaciones violentas contra la policía del Estado Mérida dejó saldos de 17 policías heridos y ningún estudiante herido, cosa que era un caso totalmente contrario en los años 80, donde teníamos estudiantes muertos, estudiantes heridos y ningún policía herido. Creo que ha sido una práctica en la que ha comenzado a actuar incluso hasta organizaciones de carácter internacional, no solo en el financiamiento de algunos de estos sectores, sino también en su formación y en su preparación. Decir porque hay muchos de que están dando clases que no son ni licenciados ni nada. Y no son licenciados y están dando clases. Decir que los chavitas no tienen derecho a estudiar. Sí tienen derecho a estudiar, pero dignamente, que se jodan. Así no. Así es que se gobierna. Dice los chavitas revolcándose en la mierda. Así es que se gobierna. Dice los chavitas revolcándose en la mierda. La violencia, la xenofobia, el racismo suelen formar parte de un discurso estudiantil de derecha que parece nacer de repeticiones autómatas. En algunos casos, la alienación llega al extremo de Fede Marche, un joven que repudia a los estudiantes revolucionarios, pero que debe su nombre a la unión de las sílabas entre Federico Engels, Carlos Marx y Che Guevara. Señores, estudiantes de las universidades del gobierno, las universidades públicas tienen más de 50 años, ustedes son unos novatos. En otros casos, el discurso juvenil de derecha intenta presentarse como apolítico o ideológicamente impredecible. Me identifico mucho más con el socialismo. No vamos a debatir sobre derecha o izquierda, no vamos a debatir sobre capitalismo o socialismo. Los estudiantes no somos de oposición o chavistas o nada de eso, los estudiantes somos un movimiento estudiantil. No tenemos ideología política. El discurso de ser apolítico a esta altura en Venezuela es totalmente fraudulente. O sea, es algo ridículo, porque lo escuchamos desde María Corina Machado, cuando dirigía Asúmate, organización fundada con el dinero
los dólares y el apoyo del gobierno de George W. Bush. Entonces eso lo hemos visto con Stalin González, otro caso, estudiante. Vimos lo mismo con el caso de John Goycochea, estudiante estelar seleccionado por las agencias de Estados Unidos. John Goycochea dirige el grupo Generación Libre, también supuestamente apolítico. En realidad, uno de los opositores más activos contra la revolución bolivariana, premiado con $500,000 por el Instituto Cato, debido a sus acciones contrarrevolucionarias. Hemos diseñado unos talleres que son para consumo interno. ¿Qué son esos talleres? Nos van a dar a nosotros discursos. Símbolos que nos identifiquen, símbolos que nos hagan sentir parte de una nueva generación. Una juventud latinoamericana que, por sentirse desarraigada a su sistema político, a veces ni siquiera lo entiende. En el 2009, otra vez, John Goycochea, seleccionado junto con otros estudiantes de su mismo entorno, o jóvenes de su mismo entorno, seleccionado por el Departamento de Estado a asistir a un taller de formación y un encuentro en la Ciudad de México. En ese encuentro en México, organizaciones, financistas de Washington, junto con estudiantes jóvenes que han sido seleccionados desde Venezuela, también de Siria, de Irán, de China, de Rusia, de países, Cuba. El movimiento estudiantil venezolano hace rato que traspasó la universidad. Aquí los estudiantes no son importantes por el tema universitario, que los estudiantes son importantes como fuerza de resistencia ciudadana a la dictadura. Sería mejor para nosotros tener un dictador que no le diera nada a nadie, que tener un dictador que reparta dinero de forma clientelar y de forma populista para mantener a la gente oprimida siempre y para mantener a la gente callada siempre. John Goycochea y Roderick Navarro estuvieron entre los participantes a finales de 2010 de la llamada Fiesta Mexicana, una reunión que articuló en la Ciudad de México a representantes de Otpor, con opositores como Gustavo Tobar Arroyo y banqueros prófugos de la justicia venezolana como Eligio Cedeño, en el propósito de unificar a la juventud de derecha contra Chávez. John Goycochea, Manuela Bolívar, quien es la hija del exgobernador de Aragua, Hidalgo Bolívar, Roderick Navarro, estuvieron en la Ciudad de México, Distrito Federal, reunidos con la dirigencia de Oxford, quienes, además ya tienen ardua experiencia en esto, la revolución de los colores, y con un enlace, una pieza que han colocado un grupo de banqueros venezolanos, que son quienes están detrás de todo esto. Ahorita surgen líderes con programas de televisión, con recursos, tienen pancartas que las hacen en empresas, le dieron hasta el símbolo del puño ese semifascista. Y es ahí donde incluso John Goycochea trabaja con ellos para producir lo que es su guión, su manual de cómo ejecutar un golpe suave contra un gobierno. Pero hay un grupo de estudiantes y dirigentes políticos de la oposición venezolana que conocen de este plan, que conocen que el plan es tumbar a Chávez mediante cualquier vía. Esto es parte de una agenda en la que ellos trabajaron con unas transnacionales, con asesores internacionales, con la orden de organizaciones fuera de Venezuela. El presidente Obama ya solicitó una cantidad de recursos a través del Departamento de Estado en el presupuesto del 2012, $5 millones por lo menos, para financiar los grupos en Venezuela. O sea, el tema, hermano, es que nada es gratis. Nada es gratis. Probablemente sin saberlo, Joanny Sánchez en Cuba comparte la misma filosofía de John Goycochea. La bloguera fue seleccionada en 2009 por la revista Time entre los 100 personajes más influyentes del año. Con el apoyo de los medios de comunicación y no poco financiamiento internacional, Joanny es, en sí misma, una estrategia simbólica cuyos componentes intentan extrapolarse también a Venezuela. Roderick Navarro es enviado a Estados Unidos a hacer una gira, incluso que declara a la prensa en Miami que se encuentra en Estados Unidos realizando una gira para crear una red de ciberdisidentes y de estudiantes contra Venezuela y Cuba. Un grupo de 3 o 4 blogueros que los medios de la derecha, la gran maquinaria propagandística que tiene los sectores conservadores del mundo, podrían impulsar y hacer muy popular a ese nivel a ciertas personas que
pueden pasar por gente como uno y en el fondo lo que están dando un mensaje desestabilizador. A finales del 2008, también en agosto de 2008, se envía un grupo de 8 estudiantes escogidos de diferentes universidades por toda Venezuela, y de esa gira es cuando nace en aquel momento el movimiento No Más Chávez. Lo que ocurrió en Facebook con esta marcha de No Más Chávez no es ni siquiera culpa de Facebook. Simplemente unas 4 o 5 personas crearon una iniciativa de una marcha. Sin embargo, eso no hubiera tenido ninguna trascendencia si no hubiera sido porque esa marcha fue apoyada mágicamente, vamos a decir mágicamente, por un gran conglomerado de medios de comunicación. El uso de las redes sociales como espacios de movilización de la derecha, la diseminación en Twitter de etiquetas contra el presidente venezolano o incluso los llamados al magnicidio, son ingredientes en la esfera digital de un movimiento anti-Chávez presentado como gigantesco y en la realidad muchas veces famélico. Un ejemplo de que también en la red hacen lo suyo las transnacionales mediáticas. Y nuestra misión es debilitar las bases que sostienen este gobierno para democráticamente salir de él. Que, por lo menos yo, una de las primeras cosas que voy a hacer cuando salgamos. Es decir, en Venezuela vamos a sacar a Chávez en el 2012. Los medios de comunicación internacionales suelen ser el escenario de discusión preferido por la juventud de derecha. Su renuncia a espacios de debate interno pareciera demostrar que el destino más importante de sus mensajes simbólicos está fuera de Venezuela. Están mostrando signos que ellos saben que posee desgraciadamente un valor universal, que simplemente son materia prima para llenar los prime time, los noticieros en horas estelares de Europa Occidental o los Estados Unidos. La teoría de Gene Sharp es que la juventud es quien da la cara, ¿no?, frente a lo que es el movimiento popular, o sea, vanguardista en contra de un régimen tiránico. O sea, eso es el concepto. Y también porque la cara juvenil es también muchísimo más agradable y más manipuladora en los medios de comunicación. Manos blancas, bocas cosidas, rostros victimizados, forman parte de una construcción simbólica que sobrevive a base de estereotipos. Por un lado, el supuesto totalitarismo chavista. Por otro, la libertad que representarían los jóvenes de oposición. Hugo Chávez tiene que entender que esa política es totalitaria, que esa bota militar que ha venido pisoteando, que ese grito de guerra que tiene, que socialismo, patria, muerte, nosotros decimos es libertad, democracia, ¿no? Más allá del socialismo, del capitalismo, aquí lo que hay, los dos modelos que hay claramente definidos en la calle, es el comunismo, y hay gente que defiende el comunismo como sistema, llámenlo como lo llamen, y bueno, un movimiento joven, un movimiento juvenil que defiende la libertad. La lucha que nosotros estamos planteando es la de comunismo frente a libertad. Tienes el miedo de que te van a meter preso por decirle algo al gobierno. Francisco Mateus, representante de la Federación de Centros Universitarios de la UCB. Con solo 18 años, repite de manera disciplinada el discurso del movimiento estudiantil de derecha. Tienes el miedo de ser sancionado, de ser golpeado, hasta de ser asesinado por simplemente dar a conocer tus ideas, dar a conocer tus reclamos. Si ellos quieren jugar en ese discurso, digamos, bajo ese método macartista de etiquetar, bueno, entonces lo que ellos llaman comunismo, que no lo es, lo que ellos llaman comunismo son las misiones, es barrio adentro, es la inversión social que se ha hecho, es el plan de viviendas. Comunismo, libertad. Es decir, puros elementos antitéticos al comunismo, y no definen qué es un comunismo, porque evidentemente en Venezuela nunca se ha planteado el comunismo, pero tampoco me definen qué es paz, qué es democracia o qué es libertad. Que sepa el pueblo venezolano que ellos están en contra de las misiones, que ellos están en contra de la salud, que están en contra de barrio adentro, que están en contra de Mercal, que están en contra de Pedeval, que están en contra de los planes de vivienda, que están en contra de la nacionalización petrolera. El movimiento estudiantil de los años 60 estaría totalmente en desacuerdo a lo que está ocurriendo hoy en día en Venezuela, de que estamos gobernados y pateados por esa bota militar que desde Miraflores está cada día haciendo estragos dentro del mundo civil.
empezó el pego en Caracas. Muertos, desaparecidos y un clima de represión que sirvió para justificar el repetido allanamiento a la UCB fueron la constante del movimiento estudiantil durante la dictadura puntofijista. Pero los estudiantes de oposición ven el pasado como una página envejecida de la historia. No nos olvidemos que en la Venezuela de los años 60, 70, 80 y 90, la protesta era criminalizada. Yo estuve presa primero por estudiar periodismo, segundo por ser militante de izquierda, tercero porque en la revuelta, en la rebelión del 27 de febrero de 1989, cualquier persona que estuviese en la calle era detenida. De hecho, a mí me detienen cuando están leyendo el decreto de suspensión de garantías constitucionales. Y estuvimos, como yo, muchísimas personas detenidas solamente por ser estudiantes, por ser de izquierda. En nuestra época, de cada 10 líderes que se iban construyendo, nos mataban 1, nos mataban 2, nos torturaban a 8. Y después de muchos años de lucha, surgía un líder estudiantil. Ahorita no, ahorita surgen líderes con programas de televisión, con recursos. No teníamos acceso a los medios, de hecho. Lo que nosotros vemos ahora, esta absoluta libertad, que cualquier dirigente estudiantil puede decir cualquier cosa del presidente, puede decir cualquier cosa del gobierno, eso no existía. Entre otras cosas porque los medios de comunicación censuraban. La censura y la represión de antaño han sido sustituidas hoy por la algarabía en los medios privados, la conexión con una agenda política opositora y el financiamiento escandaloso desde el exterior. Es un proyecto imperialista, es un proyecto del imperialismo norteamericano, este movimiento estudiantil, que además te dice, no, el puño lo tomamos en las luchas de no sé dónde, en tales partes. Bueno, ese es un proyecto que financió el imperialismo norteamericano. Ellos han usurpado el lenguaje de la izquierda y eso es algo que no podemos permitir. Yo no creo que el proyecto de la derecha, además con este mecanismo de acción utilizando a la juventud de la derecha, la juventud neofascista como carne de cañón, pueda tener cabida en Venezuela. Sí, ellos están empleando el lenguaje de los revolucionarios, la revolucionaria. Cuando se habla de libertad, cuando se habla de democracia verdadera. Yo creo que el gobierno venezolano tiene que ser mucho más agresivo en términos de política con la universidad. No podemos seguir financiando una universidad que forme enemigos del país. Hay que también desmontar el show que han montado. Todos los estudiantes de humanidades tienen que pasar por todos los proyectos que se están haciendo en materia de misión, en materia educativa. Necesitamos jóvenes que critiquen, jóvenes que cuestionen y jóvenes que tengan su espacio, además, en ese proceso de construcción. La crítica tiene que ser desde el pueblo, la crítica no puede ser del extranjero, no puede ser de Washington la crítica. Teniendo claro, además, el proyecto histórico que estamos enfrentando y que esperamos derrotar. El proyecto de la derecha, el proyecto de este neofascismo, que además viene con el ropaje mediático, lo que lo hace aún más peligroso. Este documental fue hecho en el año 2012. Creo, si no me equivoco, fue hecho por Karen Méndez. 2012. Ya venían sucediendo eventos en donde los personajes siempre son los mismos. Un supuesto movimiento estudiantil que no tiene ideología ninguna, que desprecia, y ojo, en ese movimiento estudiantil hay desclasados, gente que gana dinero por eso. Pero vemos en líneas generales un común denominador. Los personajes son los mismos. Unas veces, yo una vez recuerdo que incluso estuve hablando, en una oportunidad yo estuve hablando de cómo ellos se mueven en bloques para el ataque. Cómo van moviendo los personajes, cómo van resucitando los personajes.
cómo las líneas de ataque se mueven, otras se repliegan, vuelven otra vez. Estaba Chávez. Y llegaron a tocarnos ideológicamente. Lo que dice Eva Gollinger es cierto. Estaban utilizando nuestro discurso. Te hablan de socialismo. Te hablan de inclusión social. Yo recuerdo que en la campaña electoral última del comandante Chávez contra Capriles, Migus, Romain Migus, saca exactamente lo que viene a ser su programa de gobierno. Neoliberal hasta la médula, pero su discurso era inclusivo, era un discurso dirigido a las clases trabajadoras. Hubo que hacer un esfuerzo para poder superar ideológicamente ese discurso, porque el discurso engañó, igual como hay que decirlo, nos engañó aquella cámara apuntando allá en Puente Llaguno, y nos engañó. Un año estuvieron ellos diciéndole pistolero a los de Puente Llaguno, hasta que salió el documental de Palacio y se demostró, incluso se demostró porque esos camaradas estuvieron presos, y se demostró que no había gente allí. Hoy vienen con el mismo lenguaje. Tenemos un grupo oculto, estos mismos que se fueron a sentar allá, que en su militancia se insultan, pero por dentro es lo mismo. Es lo mismo objetivo, derrocar al gobierno bolivariano. Miren, vamos a hacer claro lo que nosotros mostramos ayer, y ese es el sector que trató de no retratarse con lo que dicen ellos son los violentos. Y sin embargo nos estaban horadando por dentro. Ahora mismo que se está acercando el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, que convocó a las asambleas estadales de la UVH en todo el país, nosotros tenemos una necesidad absoluta, urgente, de una escuela de cuadros. Y escuelas de cuadros formadas en la izquierda. El llamado que yo hago a crear una red de emisoras comunitarias. Hay que hacerla. Ellos tienen medios de comunicación en donde nos están vendiendo la idea de un capitalismo humano cuando el capitalismo no es humano jamás. Nos vienen, nos dice, por ejemplo, en este caso Lula, y nos recomienda una coalición. ¿Coalición con quién? ¿Y en qué condiciones? ¿Qué es lo que llaman ellos coalición? O cuando ellos nos piden diálogo y nos dicen que tenemos que entregarle los dólares a Fedecámara, que esa es una de las condiciones. Que tenemos que, como dicen sus opinadores de economía, girar o romper con ese viejo sistema acabado y agotado. Salir del modelo rentista petrolero y acabar con los gastos fiscales. ¿Acabar con qué? Con los gastos en salud, en vivienda. Van a ver ahora 2013. Aquí es donde, y discúlpenme porque yo decía que Lula tenía que ver el anterior, sí lo tenía que ver, porque en el año 2012 se dio esto. Ahora vamos a que Lula vea en el año 2013 qué sucedió. Rueda. Prepárense. ¿Qué tienen en común Serja Popovic, Vladimir Viatrovich, Osama Monayet y Enrique Capriles Radonsky?
mucho más de lo que está a simple vista. Cada uno de ellos juega un papel clave en el manual de golpe suave que ideó hace más de 30 años este teórico estadounidense. Me llamo Gene Sharp y este es mi sueño. El sueño de Gene Sharp consiste en derrocar gobiernos a través de métodos no violentos que sustituyen las bombas y los fusiles por mentiras y boicots. Si bien Sharp utiliza a Gandhi como referente de su teoría, desde el inicio de su investigación dejó bien claro en qué consiste su plan. Nosotros combatimos con armas psicológicas, armas sociales, armas económicas y armas políticas. A finales de los años 80, Sharp conoció a un personaje clave que permitió convertir su teoría en práctica. Se trata del coronel Robert Helby, excombatiente de la guerra contra Vietnam, quien durante un año trabajó como investigador del ejército estadounidense en la Universidad de Harvard. Estos pilares sostienen al gobierno, igual que mis dedos sostienen este libro. Y yo he desarrollado una estrategia para socavar estos pilares: la policía, las comunidades, las instituciones religiosas, los trabajadores, lo que sea, cada organización. Y a medida que se van debilitando y empiezan a derrumbarse, el gobierno se derrumbará cuando los pilares estén rotos. Lo ideal es que esos pilares no queden destruidos, sino que sean traspasados al movimiento democrático. Una de las tareas que le encomendó el Instituto Nacional Republicano a Helby fue entrenar al movimiento serbio Otpor para colaborar con el derrocamiento de Milosevic. Cuando Bob Helby nos dio La política de la acción no violenta de Gene Sharp, me quedé maravillado y un poco avergonzado por no conocer un libro así, a pesar de que había una traducción al serbio de la dictadura a la democracia que tampoco había leído. En el 96 y el 97 nos manifestábamos día tras día. La policía nos bloqueaba y cada día éramos menos, porque era muy aburrido seguir en la calle durante el duro invierno. Así que dijimos, ¿por qué no vamos a casa y hacemos ruido desde nuestros balcones? Lo hacíamos entre las 7:30 y las 8 de la tarde como respuesta al informativo de la televisión estatal. Nosotros no vemos vuestra basura, actuamos a nuestra manera. Tras el derrocamiento de Milosevic, los servicios de inteligencia estadounidense exportaron el guión Sharp por distintos países del mundo, en especial a aquellos que no sirven a los intereses de Estados Unidos. Las tácticas y teorías de Gene Sharp se están poniendo en práctica en las calles de Siria ahora mismo, mientras hablamos. En Venezuela, es el partido Primero Justicia, también vinculado al ala más agresiva del Partido Republicano estadounidense, quien lleva adelante la aplicación del Plan Sharp. Yo quiero pedir en 6 horas a las 8 de la noche que se oigan todas las ollas y cacerolas en toda Venezuela, en el barrio, que demos un cacerolazo que se oiga en el mundo en 6 horas. El guión Sharp cuenta con 198 métodos para derrocar gobiernos y está dividido en 3 actos: la protesta, la no cooperación y la intervención. Casi siempre se activa después de coyunturas electorales y tal cual lo hizo la derecha venezolana. Lo primero que hicieron fue desconocer los resultados electorales del 14 de abril de 2013, desatar una campaña de deslegitimación del gobierno y así justificar su desacato al Estado de Derecho. Usted es un presidente ilegítimo y así se lo anuncio a Venezuela y al mundo. Cumplido el capítulo 1, la derecha venezolana pasó a la fase de no cooperación política y económica, que entre otras cosas establece el boicot dentro de las instituciones del gobierno, el boicot a productos y servicios que el gobierno no controla
y necesita para su estabilidad erosionar mitos y símbolos, generar conflictos institucionales internos que promuevan rivalidades y hostilidades personales que puedan dañar o interrumpir operaciones. El clímax y desenlace del guión Sharp se da cuando el juego lo trasladan al tablero internacional y desde organismos internacionales como el Consejo de Seguridad de la ONU se justifica y autoriza la intervención de potencias extranjeras en el país donde generaron el conflicto. Hay gente que se esfuerza en desacreditarnos. En una ocasión, el presidente Chávez se refirió a nosotros como una pandilla de gringos y dijo que la institución Albert Einstein no entendía Venezuela. Y yo pensé, puede que no comprendamos del todo la situación de Venezuela, que es probablemente muy compleja, pero yo no soy un gringo. Gene Sharp, George Bush y sus ideólogos de este golpe suave mecha lenta, señores, este plan de ustedes aquí en Venezuela, olvídense. La crisis económica y moral de Estados Unidos los obligó a cambiar sus estrategias militares. Ya no tienen cómo sostener un aparataje bélico para adueñarse de las riquezas de cada rincón del mundo. Ahora con guiones, mentiras, boicots, corporaciones mediáticas y en nombre de la no violencia, pretenden apoderarse del petróleo que tanto necesitan para su supervivencia. La naturaleza de la guerra cambió. Lo que no puede cambiar es la conciencia de un pueblo que ya lleva más de 200 años luchando contra el peor imperio del mundo para poder vivir libre y en paz. Ahí está en lo que yo le vengo diciendo, son los mismos personajes, pero hay opciones. Fíjense ustedes, se habla del gorilismo al golpe suave, pero hay sus opciones. ¿Será capaz Estados Unidos de regresar al gorilismo? Es posible. Con el regreso de la burguesía, y la burguesía latinoamericana es una burguesía reaccionaria y prehistórica. Con lo que nosotros presentamos ayer, nosotros nos estamos encontrando con un nuevo método que es en búsqueda del gorilismo. ¿Será que Estados Unidos está pensando de verdad que, como se ha hecho tan difícil con el golpe suave, sobre todo en estos países latinoamericanos que no se parecen culturalmente a los países de Europa del Este, ¿será que aquí se podría implementar de nuevo o alimentar la posibilidad del gorilismo? Lo que sí es cierto, y con esto nos vamos al corte, es que la burguesía, la oligarquía tradicional latinoamericana no va a compartir su poder. No quiere compartir el poder. Pero peor aún, esa oligarquía está tan desatada, tan loca, tan orate con la idea de no compartir el poder, que no le importa para nada el regreso al gorilismo, ni tampoco le importa para nada entregar los intereses latinoamericanos a los intereses norteamericanos. A nosotros nos falta terminar de dibujar ese círculo, para no tener que repetir la historia, porque Latinoamérica está llena de rebeliones, su historia está llena de rebeliones, está llena de heroísmo, está llena de líderes que se destacaron por eso, por ser luchadores heroicos
nosotros no podemos, bajo ningún concepto, perder la oportunidad hoy, real, de hacer ese sueño de aquellos líderes heroicos realidad. Y cuando hablo de líderes heroicos, también hablo del comandante Hugo Chávez, que fue un líder heroico. Y sí, ahora es más que nunca ejemplo, no solamente de la lucha en Venezuela, de Latinoamérica y el mundo. Yo tengo que recordar algo que dijo Fidel recientemente. Hay que colocar el oído en el piso o en el suelo y escuchar el rumor del pueblo. Hay que colocar el oído en el suelo y escuchar el rumor del pueblo. Las luchas en Latinoamérica no solamente han sido reprimidas de manera brutal, tenemos constancia de ello. Tenemos constancia en los miles de muertos que se han provocado en toda América Latina, incluyendo Venezuela. Eso no puede suceder de nuevo. No puede suceder de nuevo. Vean ustedes que si bien es cierto, estos estudiantes o estos guarimberos, estos terroristas, delincuentes, les llamo yo, no saben la sangre que costó en los 60, 70 y 80, incluyendo los mismos 90, la sangre que nos costó llegar a lo que tenemos ahora, con todas sus imperfecciones. Entregarse es traición. Y repito, hay que poner el oído en el suelo y escuchar el rumor del pueblo. Vamos a un corte y ya regresamos. Prepárense. ¡Cuidado! Parlamentarios de extrema derecha obligan a dimitir al director de la principal televisión pública ucraniana. Y lo han hecho a puñetazos. Anoche, miembros de Svoboda, que cuenta con 3 ministros en el nuevo gobierno de Kiev, irrumpieron en la oficina de Pershi Pantelemonov. Le acusaban de ser un agente de Moscú, un moscal, término peyorativo para referirse a los rusos. El incidente ocurrió poco después de que el canal que dirige retransmitiera el discurso de Vladimir Putin. El líder de Svoboda dijo en un comunicado que le forzaron a dimitir por haber lavado el cerebro de los ciudadanos durante las protestas sangrientas en Maidán, retransmitiendo series rusas en lugar de mostrar lo que estaba pasando. El primer ministro de Ucrania ha querido desmarcarse de este incidente condenándolo en un comunicado. La escena fue retransmitida ayer por las cadenas rusas que han sido vetadas por la mitad de los operadores de televisión en Ucrania. Que lo que es igual no es trampa. Y si tuvieron, se las echaron de arrecho para sacar del aire a las televisoras comerciales, toda esa basura, así mismo que se llama el Canal 8, vamos a sacarla fuera del aire. Va fuera del aire. A la abuela Rosa Inés en enero de 1982
me fui para la casa de Adán y allí en la noche, junto a una lamparita que él tenía en su pequeño estudio, escribí un poema dedicado a ella. Me salió de un tirón, fue una especie de juramento ante Rocinés, una memoria que es para mí sagrada. Quizás algún día, mi vieja querida, dirija mis pasos hacia tu recinto. Con los brazos en alto y con alborozo, coloque en tu tumba una gran corona de verdes laureles. Sería mi victoria, sería tu victoria, y la de tu pueblo, y la de tu historia. Y entonces, por la madre vieja, volverán las aguas del río Boconó, como en otros tiempos tus campos regó, y por tus riberas se oirá el canto alegre de tu Cristo fue, y el suave trinar de tus azulejos y la clara risa de tu loro viejo. Y entonces en tu casa vieja, tus blancas palomas el vuelo alzarán, y bajo el matapalo ladrará guardián, y crecerá el almendro junto al naranjal, y también el ciruelo junto al topochal, y los mandarinos junto a tu piñal, y enrojecerá el semeruco junto a tu rosal, y crecerá la paja bajo tu maizal. Y entonces la sonrisa alegre de tu rostro ausente llenará de luces este llano caliente, y un gran cabalgar saldrá de repente, y vendrán los federales con Zamora al frente, y el Catire Páez con sus 1000 valientes, las guerrillas de Maizanta con toda su gente. O quizás nunca, mi vieja, llegue tanta dicha por este lugar, y entonces, solamente entonces, al fin de mi vida yo vendría a buscarte, mamá rosa mía, llegaría a la tumba y la regaría con sudor y sangre, y hallaría consuelo en tu amor de madre, y te contaría de mis desengaños entre los mortales. Entonces abrirías tus brazos y me abrazarías cual tiempo de infante, y me arrullarías con tu tierno canto, y me llevarías por otros lugares a lanzar un grito que nunca se apague. Vamos a un corte y ya regresamos. Leonardo fue sudor de negro y cacao cuando batía el melao para entrar al español que después se volvió. Prepárense. ¡Cuidado! Los continentes y para todos los pueblos. Comprendemos perfectamente que sin lucha tesonera y resuelta no lo lograremos, y debemos creer en la posibilidad de lograrlo a pesar del imperialismo, el neocolonialismo, el racismo, el sionismo, el expansionismo y los factores regresivos que aún subsisten en el mundo. La fuerza de nuestros países unidos es muy poderosa. Los aquí reunidos representamos la inmensa mayoría de los pueblos del mundo. Unámonos todos estrechamente. Concertemos las crecientes fuerzas de nuestro vigoroso movimiento en las Naciones Unidas y en todos los foros internacionales para exigir justicia económica para nuestros pueblos, para que cese el dominio sobre nuestros recursos y el robo de nuestro sudor. Unámonos para exigir nuestro derecho al desarrollo, nuestro derecho a la vida, nuestro derecho al porvenir. Cese ya de edificarse una economía mundial basada en la opulencia de los que nos explotaron y empobrecieron ayer, y nos explotan y empobrecen hoy, y en la miseria y el subdesarrollo económico y social de la inmensa mayoría de la humanidad. La única salida a la altura del hombre es la de luchar.
luchar sin descanso por la paz, por mejorar las relaciones internacionales, por detener la carrera armamentista, por reducir drásticamente los gastos militares y exigir que una parte considerable de esos fondos cuantiosos sean dedicados al desarrollo del tercer mundo. Luchar para que la deuda externa sea cancelada para el gran número de países que no tienen posibilidad real de pagarla y que sea aliviada drásticamente la carga de su servicio para aquellos que bajo nuevas condiciones pudieran cumplir sus compromisos. Luchar por una industrialización que responda a nuestros intereses, sea